Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento, como todos los días, con nuestro curso bíblico en que nosotros estamos reflexionando esta teología muy importante que nos tiene que llevar luego a la vida, es decir, al compromiso. El Evangelio es la buena noticia, pero esa buena noticia que después tiene que ser puesta en práctica. Peala Ñande Yajecanas, peala Ñamuingana, peñande aputu ume, lleva peñande yara oñe, a través de la Biblia, a través de estos escritos sagrados, pero recordemos que es la experiencia, son los escritos de una comunidad, de un cajal, es decir, de una sinagogués, de un atihuazú, es decir, de una iglesia. Aupea jinala ñandé, aupeña ñepunu, ñamañá, ñagendú, ayajeshamba, epapeña de yaro yirure ñandé. Este es el curso bíblico hacia donde nosotros estamos apuntando. No nos quedemos simplemente con las teorías o no nos quedemos simplemente con repeticiones, sino que verdaderamente apuntemos a lo esencial y lo fundamental que es, escuchando la palabra de Dios, la llevemos al corazón, a la vida, al compromiso y luego lo pongamos en la práctica. Vamos a mirar ahora lo que viene a continuación con respecto al tema, ¿verdad?, de la misión de los 12. Decíamos que tiene que haber un desprendimiento, una sencillez, tiene que haber una pequeñez de parte del que es apóstol. Después de que haya hecho un discipulado, es decir, la discipulado que dice ina ñande yaikwa, va a peñande yaro yerure añande, va ella pañande, ella ye prepara ponar, hay que pertrecharse, decimos nosotros, pertrecharse, es decir, llenarse de los elementos necesarios que después nosotros vamos a dar. Y eso es entonces el discipulado. El discipulado es esencial y fundamental dentro de un camino de la vida cristiana para que luego podamos ser apóstoles. En griego, apóstol, apostoleo, justamente significa el que se va a anunciar, el que lleva esa buena noticia, el que tiene que comunicar algo. Nosotros nos ponemos en camino para dar a conocer, para transmitir lo que hemos recibido de parte del Señor. Entonces decíamos, el tema que viene a continuación, desde el versículo 7 hasta el 9, es una cierta incertidumbre de Herodes frente a Jesús. Así se nos va a presentar en esta partecita. Lucas nos quiere narrar esto. ¿Por qué? Y porque el mensaje está llegando, el mensaje de salvación y liberación. Pero recordemos que el Nuevo Testamento y sobre todo los Evangelios nos hablan de una liberación total, pero del hombre, de la dignidad nuestra, no simplemente en el sentido político,
Ciertamente que el sentido político es una partecita, pero ínfima, ¿verdad?, dentro de todo este complejo del caminar cristiano y de la vida cristiana. Nosotros muchas veces pensamos, ¿verdad?, que liberarse y ya enseguida hablamos de una cuestión política y que este es, no sé, un subversivo, un izquierdista, un no sé qué cosa, ¿verdad? Pero en realidad todos tenemos que hacer nuestro éxodo, todos tenemos que hacer entonces nuestra liberación interior de todos nuestros egoísmos. El que es izquierdista seguramente se tiene que liberar de muchas cosas, también de su egoísmo. Y el que es, vamos a decirle con los términos nuestros actuales, capitalista, o el que es aquel angurriento que solo está detrás de la plata, que no es sensible a las necesidades, ¿verdad?, de lo social, etcétera, etcétera. Y bueno, también tendrá que convertirse. Entre lo que te añade convertir. Pero convertirnos ¿a qué cosa? Y convertirnos a buscar la dignidad. Yo no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Porque vos le pones un nombre y ya enseguida con nuestra mentalidad queremos clasificar. Este de la izquierda, este de la derecha, centro izquierda, centro derecha. No, hombre, todos los nombres de vida y por haber, ¿verdad?, más o menos para clasificar y decir en qué posición nos ponemos. El Evangelio en realidad no está ni de izquierda ni derecha, sino que está verdaderamente buscando la dignidad del hombre, la felicidad de la sociedad. Y solamente en comunidad eso lo vamos a vivir. Solamente en comunidad. Y por eso yo siempre he insistido, pero no porque yo lo digo, sino que porque lo leemos y lo encontramos en la Biblia, o sea, la palabra de Dios. La propuesta del Evangelio, en síntesis, ¿verdad?, es el de la comunidad, el caja, la iglesia. Si nosotros nos volvemos sectas, si nosotros andamos protestando, y por eso son protestantes, verdaderamente, porque hay intereses simplemente. En lugar de solucionar los problemas, lo único que hacemos es separarnos y entonces, por eso también se le dice hermanos separados, o sea, nos separamos ante situaciones, ¿verdad?, que no llegamos o no queremos solucionar en realidad porque tenemos otros intereses. Los intereses económicos, por ejemplo, son intereses demasiado fuertes. En todas las sectas, en todos los protestantes, fíjense, entonces hasta se utiliza más la cuestión del diezmo y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos y muy atentos verdaderamente si queremos hacer un camino verdadero de vida cristiana y de evangelio. Si vamos a vivir la vida cristiana como tal, es decir, lo que siempre los padres de la iglesia, la comunidad cristiana decía, ser cristianos, alter Christi, eso quiere decir cristiano, alter Christi, otros Cristos. Por eso somos entonces quienes procuramos en primer lugar escuchar, saber, conocer la propuesta del Evangelio. Luego, entonces lo que se llama la exegesis, es decir, sacar a flor nuestra, a flor de piel, o sea, sentirlo y vivirlo, todo lo que es propuesta del Evangelio. ¿Para qué cosa? Para luego de nuevo traducirlo a una realidad nuestra. Nosotros ahora tenemos que vivirlo en este tiempo, en estos años en que nosotros estamos viviendo aquí, ¿verdad? No podemos estar pensando en de hace 2000 años atrás, como muchas veces en interpretaciones lastimosamente de gente inescrupulosa que lo dice, pero como si supiese luego no sé qué cosa, inspirado por Dios y no sé cuántas cosas. Pero sin embargo esto desde la ciencia, porque la Biblia es un estudio bien complejo, entonces nos dicen cualquier cosita, ¿verdad? Tenemos que procurar en esa exégesis entender cuál es el caracú, cuál es el mensaje para luego traerlo a la exégesis, extraer lo elemental y lo fundamental y luego hacerlo como esa traducción. Traducción significa buscar el camino adecuado para el día de hoy, cómo nosotros lo vamos a poner y cómo nosotros lo vamos a desarrollar en la vida nuestra actual. Vamos a volver enseguida con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. En diciembre el Papa realizó su tercer viaje del año, un viaje de 5 días a Chipre y Grecia. Un viaje bello e anche toccheremo delle piaghe. Io spero che tutti noi possiamo accogliere tutti i messaggi che
che troveremo. Simbólicamente, su primer encuentro en Chipre fue en una iglesia en la línea controlada por la ONU y que separa Chipre de la zona ocupada por tropas turcas. También junto a ese muro se reunió un día después con los migrantes. Chipre es el país europeo al que más llegan proporcionalmente. Entran precisamente a través del territorio controlado por Turquía. El Papa denunció el tráfico de personas y que en países como Libia los capturan y los tratan como esclavos. Fratelli e sorelle, sta succedendo oggi nelle coste vicine, ponte di schiavitù. También allí Francisco pudo ver el muro que divide el país. El Papa comenzó su visita a Grecia recordando que Atenas es la cuna de la cultura europea y el país donde nació la democracia. Por eso denunció la situación en Europa, a merced de populismos y autoritarismos que la ponen en peligro. Lacerata da egoismi nazionalistici, anziché essere traino di solidarietà, alcune volte appare bloccata e scordinata. El encuentro religioso más relevante fue con el líder de la Iglesia Ortodoxa de Grecia, que es una de las más hostiles con Roma, aunque el arzobispo Jerónimo fue muy cordial. Francisco lamentó la división entre las iglesias ortodoxa y católica y pidió perdón por la culpa que tengan los católicos. Sento il bisogno di rinnovare la richiesta di perdono a Dio e ai fratelli per gli errori commessi da tanti cattolici. En Grecia, el Papa regresó a la isla de Lesbos, a pocos kilómetros de la costa turca. Hasta allí llegan miles de personas que escapan de la guerra y piden ayuda a Europa. En campos de refugiados como estos esperan respuesta meses o años en una especie de limbo burocrático. El Papa fue para animarles uno a uno. Francisco en Lesbos pidió aparcar las ideologías para afrontar este problema humanitario. È triste sentire proporre come soluzione l'impiego di fondi comuni per costruire muri, per costruire fili spinati. Siamo nell'epoca dei muri, dei fili spinati. Como en Roma aumentaron las restricciones por la pandemia, el Papa adelantó a las 6:15 de la mañana su tradicional visita a la imagen de la Virgen en Plaza de España. A esa hora no hubo aglomeraciones. Diciembre fue un mes importante para Francisco, pues cumplió 85 años de edad, aunque no hubo ninguna celebración oficial. Sí que se celebró la Navidad. El árbol es un abeto rojo de 113 años que mide 28 metros y pesa 8 toneladas. El nacimiento viene de Huancavelica, en Perú, y representa una zona de los Andes. Los camellos de los Reyes Magos son llamas y les acompaña un cóndor. Sus luces iluminan en la plaza de San Pedro la Navidad a todo el mundo. La pandemia obligó a muchos músicos a abandonar los escenarios, pero 5 artistas de Boston encontraron la manera de cantar juntos y compartir su música. Son los Boston Cathedral Singers. Han grabado su nuevo álbum precisamente ahí, en un campanario de la Catedral de la Holy Cross. It was an expression of our Ha habido una expresión de nuestra solidaridad con el mundo. Tenemos este don y aunque estuviéramos separados, podíamos seguir haciendo música, especialmente música sacra, que convirtiera nuestros corazones y nuestras almas. Poder escuchar tu voz y la de tus compañeros en la sala, sentir las vibraciones de tu cuerpo cuando cantas con otra persona y oír su respiración. Poder hacer eso en lugar de un coro virtual a distancia nos dio la vida. Lo sentí como una especie de responsabilidad personal para tratar siempre de dar vida al entusiasmo y alegría que está en la música. Encontraron el espacio en el campanario de la catedral por casualidad. El compositor y director de música Richard Clark descubrió su perfecta acústica mientras se preparaba para la misa.
No es un lugar bonito, es una sala mecánica. Hay una gran caja roja a un lado, hay paneles eléctricos y el sistema antiincendios. Y es de 3 pisos de altura, supongo, pero todo está rodeado de madera, así que el sonido es muy cálido. Richard Clark grabó las campanas de 2 toneladas para incorporarlas al álbum. Y 4 melodías eucarísticas del álbum son composiciones suyas. Es un compositor y un organista maravilloso. Hay un nivel de musicalidad, de integridad, de apreciación, amor y pasión por esta música. Y para él especialmente el aspecto religioso es lo más importante. Así que aporta todo eso a su música. Los Boston Cathedral Singers son músicos profesionales, cada uno con distintos proyectos musicales, pero comparten un vínculo reforzado en su deseo de hacer música y difundir su alegría y belleza a los demás, especialmente en tiempos difíciles. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento y estamos haciendo la teología
de San Lucas. Estamos caminando y estamos procurando entender desde este capítulo 9, versículo 7 hasta el versículo 9 también. Aquí hay un problemita y decíamos que es la incertidumbre que tiene Herodes frente a Jesús. Y vamos a mirar después de esa breve introducción que hicimos en la primera partecita. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que pasaba y estaba muy desconcertado porque algunos decían, es Juan que ha resucitado. Otros decían, es Elías que se ha aparecido. Y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Bueno, queridos amigos, esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad? La palabra del Señor. Y aquí estamos encontrando esta incertidumbre, esta confusión. ¿De quién se trata? Claro, yo estaba diciendo hace rato en esa primera partecita en la presentación que cuando nos meten el dedo en la llaga, ciertamente que nosotros reaccionamos cuando nos están tocando los intereses. Entonces tenemos que mirar bien cuáles son verdaderamente los intereses que el Señor quiere que nosotros tengamos. Como dice, allí donde está tu tesoro, allí estará tu corazón, ¿verdad? Donde está tu tesoro, estará tu corazón. Entonces, por eso tenemos que mirar también nosotros y decir, ¿dónde tenemos nuestro tesoro? ¿Cuál es el verdadero tesoro? Porque incluso, atención, podemos decir que nosotros tenemos nuestro tesoro, digamos así, enseguida como una respuesta automática. En Jesús, decimos nosotros enseguida, ¿verdad? Ahí está nuestro tesoro, o lo pensamos, ¿verdad? Pero en el fondo puede ser que también nosotros simplemente cuando nos aprovechamos del aspecto religioso, nos aprovechamos de la religión, nos aprovechamos de Jesús en síntesis para buscar nuestros propios intereses. Miren que hay muchos intereses económicos incluso detrás de esto, muchos intereses de poder detrás de esto, muchos intereses políticos detrás de esto. Es decir, nos estamos engañando. En este caso, nosotros estamos usurpando el nombre. Esto sería lo que en realidad nosotros decimos no tomar en vano el nombre de Dios, ¿verdad? O blasfemar también. Nosotros pensamos que es simplemente las palabras duras, que esto, que aquello, contra Dios y mandarlo de aquí a allá, ¿verdad? Pero sin embargo, de una forma muy sutil, o como aquellos ladrones, como se dice, ¿verdad? De guantes blancos, así luego se le dice, ¿verdad? Es decir, como que no deja rastros. Entonces también nosotros muchas veces estamos usurpando, ¿verdad? El nombre de Dios, el nombre de Jesús, el evangelio de Jesús, pero con intereses propios. Atención, porque tenemos que hilar muy fino para poder darnos cuenta, y eso tenemos que ser muy sinceros desde nuestra conciencia. Peñane putu uñandeña mañana haya evana ba eisha pañande y coñaina hamba epala ya ya poajina lleva pea la ya yura peñande yara. Bueno, sigamos un poquitito y miremos cuál es aquí la preocupación, ¿verdad? Que causa incertidumbre a Herodes con respecto a Jesús. El tema sigue siendo entonces la pregunta, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Será que es aquel que está viniendo a quitarme el poder? ¿Se dan cuenta? Aquí la preocupación de Herodes es yo soy el rey. Pero claro, él también sabía muy bien que el Mesías, el ungido. ¿Ungido de qué? Ungido según la religión judía, que venía de parte de Dios para ser el rey, ¿entienden? Para ser el rey. Llegó el rey. Herodes, llegó el rey. Amabio, vean. Entonces la pregunta sigue siendo aquí, ¿quién es ese? Y así lo demuestra este evangelio, ¿verdad? Al situar entre el envío y vuelta de los 12 el problema de Herodes. Herodes vacila y pregunta, ¿quién es ese verdaderamente? Pregunta por Jesús y no ha encontrado una respuesta. Estamos en la incertidumbre. ¿Será él? ¿No es él? ¿Quién es entonces el que está aquí? No ha encontrado aún una respuesta. No le ilumina la fe absolutamente, pues no conoce a Jesús y no se abre a su misterio. Claro, porque a Herodes aquí no le interesa el aspecto de la fe. Herodes no
No es que está buscando del aspecto religioso. Que tiene que venir el Mesías. Que tiene que venir nuestro Yeshua, Jesús, que nos tiene que salvar. Salvador quiere decir Yeshua, ¿verdad? Entonces, no es que Herodes está en esa onda. Herodes está simplemente mirando y está queriendo, desde su punto de vista y desde su interés, yo soy el rey. No quiero que venga absolutamente ningún Mesías aquí. Fíjense que sobre esta cuestión, no es solamente que sucede con Herodes. Miren que después, en el momento de la condena de Jesús, el problema vuelve a repetirse. Ahí ya no será con Herodes, sino que también aquí será con los miembros del Sanedrín y con los que estaban al frente de la comunidad judía en el aspecto religioso. ¿Pero por qué? Y porque justamente ellos están, ¿verdad?, llevando adelante, ¿qué cosa? Y están llevando adelante toda la religión. Están llevando adelante todo lo que le corresponde a ellos del aspecto, entonces, incluso de la manipulación del hombre a través de la religión. Ciertamente que si aparece el Mesías, para todos estos miembros del Sanedrín, para todos estos que están al frente, ¿verdad?, de la comunidad religiosa de los judíos, ¿qué sucedería? A ver, ya por 1000 años de acá, si viene el Mesías, si viene el rey de los judíos, ¿qué va a pasar con toda esta gente que está entonces aquí, ahora, actualmente, entre comillas, mandando? Y tienen que pasar a un segundo plano. ¿Entendemos? Esto significa entonces el ser desposeídos, quitados, ¿verdad?, del poder que ellos tenían en ese momento. Por tanto, es importante que nosotros entendamos aquí por qué la incertidumbre de Herodes, porque él no tiene la respuesta y él tampoco le interesa mucho, ¿verdad?, tener una respuesta con respecto a Jesús. O sea, se queda siempre con la incertidumbre, pero la respuesta en el sentido de la fe, decimos. Lo único que él está queriendo tener como respuesta es quién es pero que no venga a molestarme. No me molestes, mosquito. Ya es el Señor de llevar. Que yo te dice a vejina, el futuro rey, porque soy yo, ¿verdad? Entonces, miren que es un problema bastante profundo. Es el problema antropológico, es el problema humano, es el problema de nuestro egoísmo, es el problema de no abrirnos verdaderamente a Dios. Cuando nosotros ostentamos el poder, cuando nosotros queremos ser nosotros, ¿verdad?, los number one, digamos, de cierta manera, y entonces entendemos la autoridad como un poseer el poder para yo beneficiarme desde ese poder que ejerzo sobre los demás. Entonces, evidentemente que entendemos que eso no es evangélico, eso no es, por lo menos, la buena nueva anunciada por Jesús. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que tenemos que entender, y después viste que se desarrolla muchísimo en el Evangelio, ¿verdad? Yo no vine para ser servido, sino que yo vine para servir. O sea, el poder mío es justamente para servir. Y después también cuando dicen, enseña con autoridad. Pero ¿qué significaba que la gente se da cuenta y que Jesús enseñaba con autoridad? Porque estaba al servicio de la gente, porque dice, expulsa al mal, expulsa al demonio. ¿De quién? De las personas, del pueblo, de la gente, de la comunidad. Expulsa con el poder de Dios, el dedo de Dios. Pero que está entonces al servicio de la gente. ¿Se dan cuenta? Al servicio de la gente. Y yo no sé cómo es que nosotros no llegamos todavía, no es que no entendemos, sino que no llegamos a trabajar sobre este aspecto. Porque todo lo que estamos en el poder o subimos en el poder siempre más bien es para beneficiarnos, ¿verdad? Beneficiarnos de esa autoridad, que en el fondo es supuestamente es la comunidad la que te está delegando, ¿verdad? Pero es para que le sirvas a la comunidad, no para servirte de la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañé.
Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Glorioso Rey en la cruz, tu reino es un reino eterno, tu manto es tu sangre, las espinas tu corona, tu pasión es tu victoria. Cuán glorioso fue tu amor en la cruz, tu realeza es incomparable, Jesús, te alabamos y exaltamos tu poder, nos rendimos ante el Rey, nos rendimos ante el Rey. Glorioso Rey en la cruz,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este capítulo maravilloso, el capítulo 9 de San Lucas. Estamos con el envío. El envío ya comienza a producir como ciertas ronchas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, Ñande Mongüey ni imagínate, él a Ñande gusta pero es el primero en reaccionar y dice, ¿quién es este? La pregunta es siempre el quién es este. Pero decimos, pregunta por Jesús y no ha encontrado una respuesta. ¿Por qué? Porque no le ilumina la fe. Es decir, él nos está preocupando en saber quién es Jesús como enviado, como ungido de parte de Dios. No ha encontrado entonces esa respuesta. No conoce a Jesús y no se abre tampoco a su misterio. El misterio de Dios, el misterio que Él nos ofrece, Él no se está abriendo totalmente a Dios. Tampoco, por otra parte, deja que la pura luz del mundo le dirija en el camino. La luz, ¿verdad? Tampoco deja que la pura luz del mundo le dirija en el camino. Es decir, desde una búsqueda profunda, porque recordemos que incluso Santo Tomás de Aquino, este gran santo, ¿verdad? Filósofo, trae el aspecto aristotélico, ¿verdad? Y lee el aspecto de la filosofía aristotélica toda esta revelación de Dios. Entonces, él dice que incluso desde esta filosofía tan hermosa, desde la naturaleza, es decir, desde la encarnación, diríamos nosotros con una terminología teológica, es donde nosotros le encontramos a Dios. Encarnarse, incarnis, quiere decir en la realidad que nosotros tocamos y vivimos. Upe beñande yujuana beñande yara, upe a la yeikuana ñande, porque ñande algunas veces yeya piparei, ¿verdad? O sea, enseguida el aspecto antropológico, el aspecto nuestro del día a día, ¿qué hacemos? Hacemos como un salto hacia una explicación teológica, pero que no llegamos a comprender. ¿Por qué? Porque casi, voy a utilizar una frase que utilizan sobre todo los psiquiatras o lo que sea, es la bipolaridad, bipolares. Ya tengo muchas veces ya con la bipolaridad religiosa. A peña tende poner que dice la bipolaridad religiosa. Significaría que yo estoy, ¿verdad?, aquí con lo humanamente nuestro, estoy viviendo el aspecto antropológico, le llamamos, del hombre, del antropos, del hombre, ¿verdad? Lo estoy viviendo. Pero ¿qué pasa después? Cuando quiero una solución, cuando tengo que meterme, cuando tengo que ir y ¡pum!, salto de repente totalmente a un aspecto, ¿verdad?, teológico, a un aspecto totalmente religioso, pero mal entendido también lo religioso, porque lo religioso siempre te tiene que llevar a la esencia del hombre, a la esencia de la naturaleza. Porque muchas veces muchos dicen, ¿verdad?, que son ateos, que no creen en Dios, que no quieren saber nada de la religión, etcétera, etcétera. Porque no entendéis va a decir religión. Porque no entendéis va a decir teología. Porque no entendéis, entonces ahí va a decir la filosofía, ¿verdad? Así nomás de sencillo. Así de sencillo. Es decir, somos ignorantes. Eso es lo que somos. Somos ignorantes en el aspecto religioso. Pero no en el aspecto religioso simplemente de lo luminoso, ¿verdad?, de cómo se manifiesta todo lo que es la divinidad, sino que en el sentido de comprender mismo la palabra, la misma palabra que nosotros utilizamos para explicar, porque estos pues son elementos que nosotros le llamamos verdaderamente de la semiótica, le llamamos. La palabrita es un poco más difícil, semiótica. Semiótica son los signos, son las palabras, todo es semiótica. Mi palabra, que vos me puedas entender el castellano, ese es un signo que yo estoy emitiendo y que vos captás y sabés lo que digo. Ya bueno, guaraní, ande la entender no la guaraní, la semiótica ande en marando un guají, porque no entendés el guaraní. O sea, hablamos en alemán, o hablamos en francés, o hablamos en hebreo, o lo que sea. La nena entendés, entonces ese signo no te llega. Bueno, muchas veces eso es lo que nos pasa en el aspecto religioso, porque nosotros tenemos que religarnos, es decir, tenemos que ir a la esencia, a la fuente de nuestra vida. Eso es lo que quiere decir religión. Y entonces, si alguien me dice, yo no tengo religión o yo no quiero saber nada de religión, ¿sabes qué me está diciendo? Yo
no me conozco a mí mismo. Yo no quiero conocerme quién soy. Yo no me estoy buscando a mí mismo. No me interesa saber quién soy. Es decir, si nosotros decimos eso, estamos entrando a un aspecto de no utilizar las capacidades, ¿verdad?, del ántropos, del hombre, de la capacidad que tiene el hombre, ¿verdad?, de reflexionar. Entonces estamos bajando al aspecto del instinto. Y eso corresponde también a un aspecto nuestro, porque también somos animales, ¿verdad? Animales, pero nosotros decimos racionales. Pero entonces la racionalidad es lo que estamos dejando de lado y estamos dejando simplemente a nuestro ser, a nuestro existir, el aspecto del animal como tal, ¿verdad? Y entonces solamente eso es lo que estamos desarrollando. Y entonces el instinto y todas esas cosas, ¿verdad? Pero no utilizamos el aspecto de la razón. Entonces la religión en realidad es entrar en el aspecto de la razón. Por eso que siempre se dijo y se dice y se insiste que para llegar a la teología necesitamos sí o sí de la filosofía, es decir, del ser amigos de la sabiduría, donde nosotros podamos reflexionar, entender, saber, conocer, entrar dentro de nuestro mismo caminar filosófico existencial para poder después hablar de Dios. Porque hablar de Dios es una filosofía religiosa en realidad. La theos logos es hablar, estructurar, ¿verdad? Pero con la razón. Hay que dar razones de la propia fe. Es decir, con la razón, como dice Santo Tomás de Aquino, tenemos que hacer el esfuerzo para entender y saber quién es Dios verdaderamente y cómo Dios actúa en nuestra vida. No es lo luminoso o lo mágico simplemente, sino que es sobre todo conocer y saber cómo Dios actúa en nuestra comunidad, en nuestra existencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Bautízame, Señor. Jornada Eucarística de Sanación y Liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, Hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 9 de enero, 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV, 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 50 50 36, 0983 50 50 61. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bendición especial de los sacramentales y confesión. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar
la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy nos encontramos, como siempre, con la palabra de Dios que nos enriquece, que nos entusiasma y sobre todo nos anima, queridos amigos, queridos hermanos, a dar caminos de santidad. Primera de Juan, capítulo 4, del 11 al 18. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Si nos amamos los unos a los otros, Dios está allí entre nosotros. Apenas ella Santo Tomás de Aquino, Dios se manifiesta a través de causas segundas. Amá la causa segunda, añandego la causa segunda. Da iguñan de yara uta ave, o perepepe veñandene non debe lleva, oye yacande, oye bonota, oye enendievo y directamente. Esa sería la causa primera, directamente, en vivo e indirecto a esa veñan de yara añemon que está veñan de yarandie. No, vea veñan de yaranda peche. Causa segunda, nos dice entonces Santo Tomás de Aquino, es decir, a través de mis padres, a través de mis catequistas, a través de mis amigos, a través de mis hermanos, a través de la naturaleza, a través de los sucesos de la vida, a través del día a día, queridos hermanos, vamos descubriendo lo que el Señor nos va pidiendo. Va veñan de yara yerurese. Ay ya ven boriajúa lleva ve cálleve. Entonces ya mañana hay mucha injusticia. Vaya bota. Vaya pa ikatuta con amoñe puno ha puno y cosereko lleva y que tu hanguaisa ya puedo dar un granito de arena para solucionar esta situación. Esa es la causa segunda, queridos hermanos. Cuando veo un niño sin educación, un niño ignorante o un joven ignorante, fíjate, aquí hay mucha injusticia. El ministerio de página para la educación. No estamos educando ni ayudando al pueblo ni a la gente. A obrar entonces, causa segunda, porque yo estoy viendo en la realidad del mundo. Ámense los unos a los otros, porque en la medida en que nosotros nos amamos, nos queremos, es allí donde Dios permanece. Es decir, que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar. Por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Hablábamos de la perplejidad con que se encuentra Herodes, pero justamente nosotros decíamos que cuando comenzamos a reflexionar y cuando comenzamos a entender cómo van los designios de Dios, cómo es el camino de Dios, cómo es esa estructura y cómo se mueve verdaderamente el querer de Dios en la naturaleza, ciertamente que nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra vida siempre se aplaca, ya eso entre comillas, es una forma de decir. Es decir, se pone en ese silencio contemplativo porque contemplamos, procuramos entender, conocer verdaderamente cuál es el camino de Dios para la humanidad, cuál es el camino de Dios entonces para mí mismo. Apega con la ñandeya ejina. Ya guapuja ya calcula, ya ñande. Guapuja ya calcula. Es interesante porque por aquí entra el aspecto religioso. El aspecto religioso no es una cosa mágica desde afuera. Eso entra simplemente dentro entonces del sentimiento y no de la racionalidad. Eso entra más bien entonces del aspecto, ¿verdad? De la afectividad. La se añandúa, la se gustaba, la se mopinimbaba. Upea, pero esa es afectividad. No estamos negando, porque es importante siempre el vivir la afectividad que nos motiva y nos mueve, ¿verdad? Para que nosotros podamos seguir buscando, luchando, deseando lo bueno para encontrarlo ante situaciones de adversidad o situaciones de negatividad o situaciones del mal. Pero no nos quedamos simplemente en la afectividad, sino que nosotros apuntamos desde el aspecto racional. La religión tiene ese aspecto que es importante, esencial y fundamental para que nosotros demos pasos concretos en nuestra vida. Entonces, queridos amigos, nosotros cuando estamos mirando aquí una incertidumbre de Herodes, es justamente porque queda desconcertado al escuchar que muchos decían, dice, es Juan que ha resucitado, otros decían, es Elías, ¿viste? Entonces están apuntando a cosas muy concretas de lo que había sucedido. ¿Quién es Juan? A la cuenta. Yo he visto con mis ojos, ¿quién es Juan? ¿Qué es lo que hizo? Entonces, ¿viste que no es entonces simplemente una cuestión de, vamos a decirle así, de magia o cuestión mística, o porque un muerto viene y hace algún efecto especial? Un muerto, su espíritu viene, el espíritu de Juan. No, sino que aquí directamente está diciendo, ese es Juan de nuevo el que está aquí en medio de nosotros, ¿verdad? ¿Y Juan qué hizo? Juan vino a revolucionarme todo aquí. Juan vino a presentar, mirá que yo lo hice decapitar, justamente por eso, ¿verdad? Y por otra parte, otros que dicen es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Normalmente, y nosotros conocemos muy bien por los libros proféticos, vayan al Antiguo Testamento a mirar un poco los libros proféticos, ¿qué es lo que hacen? Ahí están soñando y están no sé qué cosa, mirando el cielo y escribiendo ahí. No. Ellos están mirando su contexto histórico, están mirando su realidad. Y sobre esa realidad después, queridos amigos, están escribiendo y están hablando. La realidad, muchachos, esto hay que cambiar. Muchachos, esto no puede ser así. Eso es lo que están diciendo los profetas. Los profetas miran su realidad y desde esa realidad dicen, pero muchachos, ¿cómo es que aquí puede haber pobres? ¿Cómo es que aquí puede haber niños en la calle? Algo está pasando. Esto no es como hongo que surgió nomás. No, es que estos son pobres porque son pobres nomás. No, señor. Entonces se dan cuenta, el profeta está mirando su realidad de lo que se está viendo. No es entonces nada luminoso. Se dan cuenta que la religión no es mirar al cielo y ver angelitos y ver luces y no sé qué cosa de todos los colores que se van cambiando allá. Y qué lindo es esto. No, algunas veces la religión, ¿sabe qué? Es bastante feo también. Es bastante feo el panorama que vemos. Es muy feo lo que nosotros descubrimos, ¿verdad? Cuando verdaderamente hacemos un encuentro personal con lo esencial de nuestra existencia.
donde Dios se está manifestando. Porque ya, mañana, no sé, veo pobre gente que está viviendo sin techo, sin casa o en la pobreza. O no solamente eso, veo que están sin educación, veo que hombre, cada uno ya no hay cuapa. No vale que la llamo poco si me hago ya cuapa Lo que nos falta verdaderamente es, mirando esta realidad, que nosotros nos dejemos tocar. No puede ser, ¿verdad?, que nosotros sigamos viviendo en lo mismo si es que verdaderamente somos alter Christi. Porque el alter Christi es el que se lanza, el que comienza a trabajar, el que comienza a empeñarse y a buscar lo elemental y lo fundamental para hacer los cambios, ¿verdad? Sin eso nosotros sabemos muy bien que no va a suceder absolutamente nada, ¿verdad?, si no hay estos cambios. Bueno, entonces desde aquí tenemos que pensar y desde aquí tenemos que buscar. Tenemos que hacer algo que nos mueva, algo que nos ayude, ¿verdad?, para que las cosas puedan suceder. Pero ¿en qué sentido tienen que suceder? Y tienen que suceder en la medida en que nosotros entendimos y luego lo ponemos a la acción. No puede suceder sucesión, ¿verdad?, de cosas uno detrás de otro para el cambio, se entienden en este momento, de un aspecto religioso, si es que no tenemos esta respuesta desde Jesús. Porque Él se queda simplemente en la incertidumbre y Él tiene miedo verdaderamente. Y entonces, aquí en todo caso es como ese boomerang. Lo que está sucediendo es algo que se le viene en contra. El que procura mantenerse, el que procura, ¿verdad?, estar en su poder, se abre la mandase, ¿verdad?, atornillarse a estos lugares. Así también le está sucediendo a Herodes, porque al final de cuentas la situación será peor. La situación será entonces catastrófica también para él mismo. Y cuando le dicen, es Elías, ya dijimos, los profetas que anuncian, que denuncian, que dicen lo que entonces todo eso es lo que nosotros también tenemos que comprender y entender, ¿verdad?, que es lo que se está diciendo aquí. Después también le dice, pero Herodes decía a Juan, ahí está, lo hice decapitar. Es decir, de esa situación no se habla porque pega yo pama. Yo mismo entonces no aguanto que existan los cambios, no aguanto que el hombre se libere, en síntesis. Yo lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? ¿Quién es este? Me llama la atención. Entonces yo tengo el poder, yo he usurpado el poder. ¿Y quién es este que se está atreviendo? La respuesta ciertamente que nosotros la tenemos, porque nosotros vamos a decir, mira que aquí te estás encontrando con Jesús, Yeshua, el Salvador. Es Dios que se ha encarnado. Es el Yeshua, el Salvador, el Mesías, el enviado de Dios. Nosotros sabemos, nosotros. Pero Herodes, con esta pregunta retórica, nos hace a nosotros reflexionar y a dar esa respuesta. Porque él no va a responder, ¿verdad? Solamente nos dice que en todo caso trataba de verlo, como diciendo, me quiero cerciorar. Él no dijo, a ver, ¿qué es lo que están fraguando? ¿Qué es lo que están maquinando en este caso? Y bueno, esto es entonces lo que nosotros tenemos aquí con respecto a estos versículos. Versículos que nos llaman a nosotros, como decíamos anteriormente, a no vivir como Herodes, desconcertados. Porque cuando estamos desconcertados, quiere decir que nosotros no hemos llegado a lo esencial y lo fundamental, que es ver y conocer quién es verdaderamente Jesús. ¿Quién es esta persona enviada por Dios? ¿Quién es este Mesías? Apenas evidentemente que también tenemos la misma respuesta de lo que tenemos aquí con esta narración con respecto a Herodes. Vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Les invito a que ustedes también vayan hasta YouTube, busquen a Ñan de Yarañi en Nuevo Testamento.
porque estamos haciendo siempre estas reflexiones, capítulo por capítulo, versículo por versículo, en este caso del Evangelio de San Lucas. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.